¿Qué son las empresas sin estructuras ni procesos? En este episodio platicamos con nuestra amiga Arlette de Montserrat, la cual en su momento fue la causante de muchas transformaciones dolorosas en todos los niveles y a la que nos acercamos al inicio de la pandemia con la pregunta que toda empresa teme: ¿seguimos o cerramos? Arlette es licenciada en Mercadotecnia de la Universidad de Guadalajara por profesión y vocación. Durante toda su trayectoria profesional ha cultivado un profundo entendimiento en el servicio al cliente, procesos, estrategias, ventas, equipos de alto desempeño, creación de valor y mercadeo para las empresas en las que ha colaborado. Se ha desempeñado en consultoría y actualmente es la directora de FML Agencia. Ella y su socio de aquel momento, Juan Pablo Orendain, fueron piezas importantes y fundamentales en Michel Purroy Estudio Floral Creativo, pues gracias a la asesoría que nos brindaron es que podemos contar esta historia. Esperemos les sirva tanto como nos sirvió a nosotros. Yo soy Michel Purroy. Y yo soy Pepe Saldaña. Y sabemos que no tenemos todas las respuestas al éxito. Pero en este podcast queremos compartirte qué hemos hecho y cómo hemos llegado a lograr lo que hoy tenemos construido en nuestro matrimonio, paternidad, negocio y la relación con nosotros mismos. Y es a través de historias de desafíos y triunfos e invitados que te compartimos este camino de regreso a nosotros por medio de la intuición y el salirnos de lo convencional. Justo así es como decidimos vivir nuestra realidad y llamarle a este espacio Fuck Normal, I Want Magic. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fuck Normal, I Want Magic. Estamos de manteles largos nuevamente porque tenemos a una invitada súper especial, Arlette de Montserrat. Bienvenida. ¡Aplausos honoríficos! Bienvenida, de verdad. Gracias por estar aquí. Aquí también debería estar Juan Pablo Orendain porque estaba invitadísimo. No pudo venir, así que en su representación aquí también está Arlette. Arlette, qué gusto que hayas podido venir a platicar con nosotros. Sabes lo importante que eres para nosotros y para la empresa. O sea, creo que no puedo hablar que solo para nosotros eres especial, porque sé que para muchos de la empresa también lo eres, porque vinieron a hacer grandes cambios y a raíz de que te conocimos y empezamos a trabajar juntos, hubo muchos cambios y mucha evolución. Así que, por favor, platícanos, cuéntales a todos los que nos escuchan qué es lo que haces y a qué te dedicas. Muy bien. Bueno, no sé si me permitan agregar, pero Sí, claro. Si usted quiere conocer cómo es que pusimos de cabeza a Michelle y a Pepe, o que Michelle nos relate cuando decidió raparse, o también si quiere conocer la historia de cómo una empresa en pleno punto de pandemia decide transformarse para hoy por hoy ser uno de los corporativos florales más importantes en México, pues quédese que va a estar bueno el episodio de hoy. Sí, gracias. Bueno, gracias. La verdad es que estoy muy emocionada, estoy genuinamente emocionada. Saben que los quiero muchísimo, los Igualmente. respeto, los admiro. O sea, hasta se me queda un poco la voz de decirlo, porque el trayecto que tuvimos juntos fue de crecimiento para todos, ¿no? Sí. Ahorita dices que me quisieron mucho, pero creo que al principio me odiaron, ¿no? Nunca, la verdad. Por esta forma quizás técnica de un principio para empezar a trabajar, ¿no? Pero estoy muy agradecida porque desde entonces a la fecha siempre me han considerado en cosas muy importantes para ustedes. La mesa de su casa, junto con mi güera, o sea, creo que soy muy bendecida por seguir estando en sus vidas y la verdad es que estoy muy emocionada de este proyecto. Gracias. Soy fan de Funk Dogman. Ay, gracias. Y bueno, ¿quién soy? ¿O qué hago? ¿Qué haces? Sí, ¿Qué hago? platícanos lo Bueno, que es tu actualmente, ¿Quién eres y qué haces? pues mi nombre es Arlette de Montserrat. Actualmente estoy al frente de mi segundo negocio. Es se llama FML Agencia. Es una agencia creadora de contenidos. Muy interesante para que la sigan también. Para todos los ecosistemas digitales, digo, no es el caso
una excelente producción. Pero justamente una de las cosas que nosotros desarrollamos es justamente podcast. Y bueno, varias cosas para marcas personales. Y ya estoy en ese negocio ya 2 años, justamente. Que bueno, de hecho fue la razón, ¿no?, por la que tuve que pausar básicamente mi relación de consultoría con ustedes, ¿no? Y bueno, estoy en eso, estoy en sociedad con un gran amigo y mentor, es Paco Quevedo, que le mando muchos besos porque sé que lo va a ver. Él y una gran amiga que se llama Leticia Montes me invitaron a formar FML. Y bueno, pues estoy en este nuevo mundo. Soy por profesión y por vocación mercadóloga, entonces regreso a mis entrañas. Y bueno, que si extraño las consultorías, pues sí, claro. ¿Cuántos años fuiste consultora? Estuve 4 años, sí, 4 años, porque justamente en mi primer negocio, que lo hice junto con la güera, combinaba las consultorías. Y pues fueron prácticamente 4 años, con ustedes y con varios más. No me acuerdo cuántos años de secrecía firmé, pero sí fueron varios, y todos del sector de la organización de eventos. Qué chido. Déjenme contarles a toda esta gente que nos escucha que este episodio es muy especial, particularmente porque a lo que están acostumbrados en Michel Purroy, es decir, los seguidores en Instagram, nuestros clientes, etcétera, es a tener un resultado estético, ¿no? Y todo el mundo juzga el trabajo a partir de solo ese elemento. Sin embargo, este episodio es muy importante y es muy especial porque vamos a la contracara, vamos al lado oscuro de la luna, a mostrarles que la parte de establecer las bases, de establecer los parámetros para profesionalizar, establecer procesos en donde una empresa pueda encontrar su referente para, a partir de todos estos elementos, fincar la seguridad de que puede crecer. Todas las cosas que no se ven en la foto, ¿no? Totalmente. O sea, si pudiéramos resumir, es precisamente esa parte de estar tras bambalinas, que toda esa labor pues es titánica, es formidable. Digo, para mí particularmente, pues es mi pasión, es lo que a mí me toca hacer dentro de la empresa, y tuvimos ese acercamiento. Tuvimos la fortuna de que ustedes dos le pudieran caer bien a Michelle. Gran punto a comentar, O sea, gran punto a comentar. Gran punto a comentar. Ahorita vamos a decir por qué. Y que esa chispa inicial de caer bien posibilitan que Michelle se abra a que por fin se puedan implementar procesos dentro de la empresa. Rapidísimo, había habido dos intentos con 2 empresas de consultoría que no habían rendido frutos. Ellos llegan y Michelle dice, va, ellos me laten. Y voy a decir que no rindieron frutos las otras 2 empresas, no porque lo hubieran hecho mal. O sea, en realidad creo que hicieron buen trabajo, pero Yo no dije mal. yo nunca pude hacer clic con los consultores. O sea, Pepe me decía, es que van a venir unos consultores a ayudarnos. Y yo decía, ¿qué? Unos consultores. Y veía llegar a la persona, haz de cuenta, o sea, como con unos perfiles tan estructurados que a mí me daba roña. O sea, yo decía, ¿qué? O sea, ¿qué va a hacer? Pues poner procesos. Y entonces ya tenía mi cita con el consultor y esos consultores me querían sacar toda la sopa, ¿no? A ver, pero ¿cómo es tu proceso creativo? Y yo decía, o sea, cero me inspira explicarte a ti cómo hago las cosas. O sea, porque me pedían que les diera todo como por paso 1, paso 2, paso 3. Y yo decía, pues es que yo así no fluyo. O sea, yo solo improviso y es como me salen las cosas. Entonces, en realidad nunca me había detenido a ver cómo se hace un proceso. ¿Por qué? Porque había estado cerrada todo ese tiempo
a poder entrar en entrañas así de mí, de mi cerebro y de ver cómo realmente es que desarrollo un proyecto creativamente. Y luego, por otro lado, pues obviamente veía en los consultores la otra parte administrativa, que estaba muy padre, porque es mucho más fácil de explicar. Pero cuando llegaron Arlet y Juan Pablo, se los juro de que desde cuando los vi, dije, hay que platicar. Vamos. Con ellos sí voy a platicar. Me Siéntate. cayeron muy bien. Me cayeron muy bien porque creo que tienes eso, que es que a pesar de que es muy estructurada, yo no sé si es porque estudiaste también mercadotecnia, yo no sé si es tu energía también, obviamente, pero creo que desde el día 1 hicimos mucho clic. Totalmente. Sí, coincido. ¿No? Coincido, aunque sí creo que ¿Qué? sí llevó su tiempo para que tú justamente te soltaras, ¿no? Recuerdo que la primera entrevista sí fuiste muy dispuesta y nos explicaste muchas cosas. Con Pepe me acuerdo que creo que hablamos más nosotros que de lo que habló Pepe, pero sí con Mitch sí llevaron su tiempo. Aparte, digo, creo que sería importante como poner en contexto ese momento, porque el 27 de febrero del 2020 Wow. fue declarado oficialmente la pandemia en México, Sí. ¿no? Y nosotros el 25 de marzo, que más o menos es un mes después, estábamos iniciando un proyecto para una empresa que estaba totalmente dispuesta, enfocada, abierta en reestructurarse, ¿no? Y en números no muy buenos. En números De hecho, que todavía no entramos al tema financiero como tal, pero para Juan Pablo y para mí creo que era como muy revelador o muy sorprendente que una empresa en ese entonces, que era, o sea, era el punto en el que estábamos confinados, o sea, era, no sabíamos qué nos sería, ¿no? era una incertidumbre absoluta. Que ahora quizás hoy, con un ángulo diferente y una retrospectiva, pues ahora yo les diría, güey, ¿cómo nos aventamos a hacer todo ese desmadre, no? Sí. En retrospectiva. Sí. Pero en ese momento, pues, era algo que generacionalmente, pues, nos cambió a todo el mundo, pero no veíamos más allá y era tanto su deseo porque las cosas cambiaran. Y para nosotros, no porque con los otros proyectos no lo hiciéramos, pero fue dijéramos como una vitamina de que, güey, ellos quieren cambiar su empresa, necesitan hacerlo. Nosotros, la responsabilidad fue 800% más alta porque dependían muchas personas de la decisión, ¿no? La gran pregunta con la que el proyecto inició fueron dos cosas. Bueno, era una pregunta y otra era una necesidad. La primera era, ¿debemos de continuar o no? Y la segunda necesidad era, oye, es que mis hijas están creciendo, la vida que estamos llevando es que no nos vemos y cuando nos vemos hablamos de costos, hablamos de pagos, hablamos de eventos. Sí. Me estoy perdiendo los mejores años de los que se vienen de mis hijas, ¿no? ¿Cómo le hago para que pueda yo tener más vida? Y también una gran preocupación por el plan de carrera de sus colaboradores y que también sus colaboradores estaban cansados por esta, pues este ejercicio laboral que tenían tan... En desorden, ¿no? Tan... Sí, dilo. Es que, bueno, sí, era desorden, porque había tareas, había muchas actividades, pero pues no había un desorden, o sea, estaban las actividades encima de todo. Eso, ¿no? Es desorden. Y aparte, pues Michelle estaba en todo. Estabas en todo. Quiero hacer un paréntesis porque tú dices que yo estaba en todo. Yo en esa época, mi sensación era que ya había delegado muchísimo. O sea, porque para como empezamos a llegar a ese punto, según yo, ya había soltado muchísimo. O sea, yo decía, ¿qué más puedo soltar? O sea, ya solté 1000 cosas porque en ese entonces ya teníamos, por ejemplo,
pues más personal, o sea, de cómo empezamos, que éramos 10 personas a lo mucho para 3 bodas, o sea, a esa entonces tú me decías, pero es que tú haces todo. Yo decía, pues ya no hago tanto. Pero la pandemia fue un baldazo de agua fría, porque sí me di cuenta de eso que dices, de que bendita pandemia que nos hizo voltear a ver lo que es la calma, lo que es poder estar en pareja y platicar de cosas que no sean del trabajo, poder estar con las niñas. Y creo que eso fue gran parte de mi disposición y apertura para decir, órale, va, hagamos lo que nos van a proponer, ¿no? Claro. Veamos qué hay de posibilidades que no conocemos para que las cosas puedan ser distintas. Claro. Adicionando, y a lo mejor quienes nos escuchan y nos ven van a decir, ¿por? O sea, la empresa ya facturaba más de 6 dígitos. Uh-huh. Ya dependían de ustedes entre 50 y 80 personas por el equipo de floristas. Uh-huh. Ya su nombre de Michelle Porroy, pues ya tenía un posicionamiento, ya tenía un reconocimiento, ya existía un sistema ERP que fue justamente concebido por Pepe, ya tenían una estructura fiscal y muchos dirían, bueno, no suena, salvo por la pandemia quizás, no suena que a la empresa le fuera mal, ¿no? Pero sí había algo mal que estaban haciendo y era justamente que no tenían procesos. Exacto. Y a veces, digo, no quiero sonar como muy catedrática, pero luego olvidamos que los procesos nos pueden llevar a muchas cosas. Por decir algunos ejemplos, tener procesos nos ayuda a cumplir metas. Uh-huh. Porque al tenerlos, no te distrae para establecer objetivos, determinar estrategias, uh-huh, vender más, vender mejor y entonces llegar a las metas. También los procesos te ayudan a tener una mejor comunicación. De arriba, hacia abajo, hacia los lados y hasta con tu cliente, ¿no? Uh-huh. Porque tienes procesos. Claro. Y también los procesos te ayudan a tener un clima laboral en donde tu gente se siente no solamente motivada, porque la motivación es de un segundo, se siente inspirada en seguir haciendo y en seguir proponiendo. Tanto que habrá otros que querrán trabajar con ustedes. Uh-huh. Entonces, pues los procesos nos llevan a muchísimas cosas y eso era algo que ustedes tenían muchas tareas, tenían muchas actividades. En ese momento solo resolvían, más no planeaban. Y los procesos te ayudan a planear, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso era lo único malo que estaba funcionando, pero claro que tener procesos, pues eso es difícil. ¿Tú qué opinas? Difícil. Tú dime, quiero escuchar. Sí, mi vivencia fue... Para mí llegó los superhéroes. Precisamente necesitaba muchísimo apoyo de toda esta parte del orden lógico, administrativo, financiero, que sustentara precisamente que a través de un orden jerárquico, si se puede decir así, de una delegación de las responsabilidades, de una expropiación, ellos de nosotros, de actividades que no era necesario que nosotros las hiciéramos y que cada quien cumpliera un rol preciso a través de una descripción de puesto, etcétera. Para mí esa era la llave para, o sea, no para el descanso, sino, o más bien, no para holgazanear, sino para sí tener ese descanso de pensar que está estructurado y que cada quien cumple un rol, uh-huh, que sabe qué debe hacer, y entonces esto empieza a funcionar como un relojito, ¿no? Y para mí ustedes representaban todo eso. Sin embargo, cuando ustedes llegan también dicen, oye, pues yo creo que lo más conveniente es que cierren, ¿no? O sea, porque venía la pandemia. Sí. Es que, y aparte su sector, digo, de todas las industrias, la de ustedes era la más
la más perjudicada. Y yo no sé si te acuerdas, pero Pepe tenía la visión de la esperanza y yo tenía la visión de el mundo se va a acabar. O sea, yo me acuerdo que yo llegué a pensar muchísimas veces en esa época, o sea, ¿y si me pongo a vender casas? ¿Y si mejor cambiamos de oficio? Sí, o sea, y también por otro lado sentía mucho miedo porque decía, ¿y si me muero? ¿Qué va a pasar con todo esto? Claro. O sea, entonces era como bien fuerte. Pepe era el más optimista. O sea, el más optimista. Yo, sí, optimista y también, porque recuerdo que él porque la primera fase era una fase de diagnóstico, ¿no? Entonces iniciamos entrevistándonos de manera separada. Como para ver qué les duele. Porque juntos, pues, digamos que uno hablaba y el otro no estaba en acuerdo con lo que decía, entonces dijimos, no, tenemos que hacerlo por separado. Pero Pepe sí, siempre fue muy optimista, pero sobre todo fue muy alentador, porque él le preguntamos cuál era su expectativa y él decía, yo quiero llevar a Michelle Purroy a otro país. Yo creo en este proyecto, sí creo que quizás mis actividades con todos los procesos o todas las mejoras que he implementado, pues obviamente yo me siento más, pues no holgado, pero quizás mi carga laboral no es igual como la parte creativa, pero ojo, la parte creativa pues ya vimos que es un gap muy grande en esta industria sobre todo, ¿no? Pero Pepe siempre fue de, sí, o sea, sé que si estorbo, díganmelo porque me salgo. Yo quiero que esto vaya hacia adelante. Yo creo en este proyecto, pero si este diagnóstico que ustedes van a hacer, que de verdad estoy muy ansioso de que esto suceda, pero si en el diagnóstico resulta que la combinación de Michelle y Pepe sea Pepe el que esté estorbando, yo me salgo. Yo tampoco me acuerdo de eso. No, porque fue una llamada privada. Sí, eso fue. Igual lo editan, no sé. ¡Qué Bueno, fuerte! pero no, sí. ¡Qué fuerte de lo que me estoy enterando! Sí, eso lo dijo y pues no lo vimos como un acto de amor, era un acto de conciencia de decir, o sea, yo quiero que este negocio funcione, sé y estoy consciente de que tenemos discrepancias a nivel dirección, y yo quiero que sea Micho. Claro que en los episodios anteriores hemos visto de esta inclusión de Pepe en el negocio y todo, ¿no? Y cuando nos dice eso fue como, Madres. no era esa la idea, ¿no? Y entonces el proyecto ahí tuvo una conversión, un giro, porque dijimos, o así lo planteamos por lo menos en el entregable, de que la idea era que ustedes fueran dos direcciones por separado y ambos pues tuvieran esta posibilidad de llegar a un punto en el que justamente toda la empresa funcionara por sí sola y ustedes cada vez se hicieran un paso atrás, un paso atrás, un paso atrás. Ese era el propósito principal. Hoy por hoy, ya ustedes lo dirán, pero yo, mi percepción en retrospectiva, creo que muchas cosas de las que sembramos en ese entonces, hoy las están cosechando. Los veo felices, los veo haciendo proyectos muy padres, me encanta todo lo que veo, y creo que siempre han sido muy certeros con las decisiones que han tomado y lo vimos en ese entonces. Oye, Arlet, te quiero preguntar, vamos a remontarnos al tiempo donde... no, bueno, está delicioso, ¿no? Sí, está muy rico. Muchas gracias. Este es un vino que vamos a hacer una pequeña pausa sí, para nuestros patrocinadores de vinos del mundo. Finca Flickman, delicioso, lo recomendamos. Muy. Para estas buenas pláticas. Sí, va a soltar. Bueno, vamos a remontarnos en el momento donde ya haces clic con Mitch, que era la parte importante. La parte importante porque es necesario que los dos estemos en sintonía, que los dos estemos con la voluntad de hacer las cosas para que sucedan, porque es suficiente con que uno no quiera para que las cosas no se den. Entonces ya estamos ahí en el momento donde vamos para adelante. Tú empiezas
a hacer tu diagnóstico y haces tu planeación y empezamos a implementar. ¿Te acuerdas qué tan difícil fue encontrarte con tal vez una mucha resistencia al cambio? Sí, ¿Sucede en todas las empresas? Es completamente normal, creo, la resistencia, y es buena, porque esa resistencia te ayuda a ajustar muchas cosas, ¿no? Creo que hubo muchos retos con ustedes, porque justamente ya en la segunda fase, cuando fue ahora implementar toda la cantidad de soluciones que sugerimos, la primera era la resistencia a la estructura. ¿Pueden poner un close-up? A la estructura. Sí. Era de, me acuerdo, hay una palabra de, oye, Micha, es que esto, ¿cómo? ¿No? ¿Pero cómo? Pero, ¿cómo? No, sí, ¿cómo? Entonces, Es que sí. Era tremendo. Creo que ahí empezamos a poner de cabeza a Michi y a Pepe, porque sí, la primera, pues, hay mucho romance, hay mucha filosofía, muchas bases, mucho conocimiento, muchos planes, muchas vistas hacia adelante. Y reitero, no sabíamos que la pandemia nos iba a llevar a tantos meses confinados. Uh-huh. Hoy en retrospectiva decimos, ¿cómo? ¿No? Entonces, uno de esos era, pues, sí, que terminar. Tú te pudieras adaptar a estos nuevos cambios. Claro que con los colaboradores, pues también sufrieron un poco de estos cambios, porque hicimos movimientos importantes en posiciones, sí. Que eso llevó a desmotivaciones, ¿no? Inconformidades. Por eso digo que no creo que me amaran mucho en ese entonces. Tienes razón, sí, ya me estoy acordando. Yo no me acuerdo tanto de eso, pero sí me acuerdo de todas esas movimientos que hubo que se sintieron fuertísimos en todos lados. De hecho, creo que también por esas fechas fue que aplicaste la de... Había tantos cambios que yo creo que literal, como estás tú, está la empresa. O sea, ese es un reflejo absoluto, ¿no? Y estábamos en un proceso de transformación interna, como familia, como negocio, y luego ustedes llegaban a decirnos, y para mí era como decir, ¿te quieres poner a dieta? Sí, claro, padrísimo. Llegas con el nutriólogo súper motivado y te dice, ok, aquí está tu plan de alimenticio, ¿no? Lo lees y dices, órale, va, está muy bien, te lo guardas en la bolsita, llegas a tu reunión, nadie sabe que estás a dieta y la puedes romper bien fácil. Pero si llegas y a todo mundo le dices y pones así en letreros, estoy a dieta, y todo mundo sabe qué tienes que comer, te ven romperla y te dicen, no, azúcar no puedes. No, esto no puedes. Así me sentía yo. O sea, yo me sentía la más observada porque toda la gente sabía que se estaban implementando nuevos hábitos, sí. Y que teníamos que terminar con los malos. Completamente. Y tener malos hábitos son vicios. O sea, está cañón. Y es que el verdadero cambio iniciaba por ustedes. Ajá. O sea, no era de abajo hacia arriba, era de arriba hacia abajo. Teníamos que poner el ejemplo. Bueno, primero era entre ustedes, y al obtener esos cambios, bien dicen, dichosos son los frutos de la adversidad, venían los cambios hacia abajo y a sus áreas. Que ese también fue un reto muy grande. Muy. O sea, teníamos fuertes enfrentamientos en las reuniones. Sí. De operaciones de todos los lunes. Sí. Ahí dejé una foto. Fuertísimos enfrentamientos. Sí eran muy, muy fuertes esos episodios. Y había llantos. Siempre nos gustó el box. Sí. Yo así como, yo no sé si ya llevarme la máscara, sí. o qué, pero sí ese momento creo que fue un gran reto, y reitero, para nosotros cada vez que avanzábamos, pues era mucha sorpresa, porque, o sea, pese a todo eso era
vamos a continuar y vamos a continuar y vamos a continuar. O sea, ¿cuántas veces tú pensaste que podíamos desistir de dejar todo eso? No pensé que fueran a desistir. Yo sí tenía fe de que iban a adoptar esta nueva era. Y bueno, pues también tuvimos mucha ayuda porque definitivamente como consultores pues necesitamos un brazo dentro de la empresa y fue cuando justamente entra Rosina, que me acuerdo que Rosina iba de coordinadora creativa y ya cuando entra pues resultó que tuvimos que también hacer ajustes porque no estaba funcionando esa modalidad de trabajo porque era muy difícil poderte sacar de las actividades. Yo recuerdo incluso que nos decías, es que yo todos los domingos me veía llenando el sistema para el evento, ¿no? Pasa la implementación y bueno, empiezas a delegar un poquito, pero seguías con esas responsabilidades, ¿no? Con Pepe, en cambio, pues yo me sentía más afín con él porque creo que hablábamos, pues fluíamos porque su área no porque sea sencilla, claro que no, él también tenía unas responsabilidades de peso como por ejemplo cómo sostener la empresa durante todos esos meses de rezago económico. Sí, es muchísima presión. Y yo me acuerdo que no les dejaron de pagar a su gente, o sea, y no estaban, no dejamos de pagar. Y estaban parados, y no fueron semanas, o sea, no fueron días, no fueron semanas. No fue un mes, no fueron 2, fueron varios meses. Nos acabamos todo el cochinito. Varios meses. Y otra vez decíamos, ahora ya éramos nosotros, ¿cómo? ¿No? Pero es cosa que hay que reconocer. ¿No te debemos de...? No, todo se liquidó en tiempo. Qué bueno. Oye, estaba muy chistoso porque ahorita que dices toda esta parte... Con todo este afán que tenemos de polarizar o de pendular o de ser maniqueístas de blanco y negro, resultaba que a mí me veían como la figura que estaba materializando mis sueños, mi forma de operar, y tú eras la mala, ¿sabes? Porque pues precisamente es muy difícil meter en cintura. Es muy difícil que una mente creativa, por naturaleza, adopte como tan tajantemente todo este tipo de... toda esta forma de usar el cerebro, ¿no? Es que ¿Cómo te sentías tú que eras la mala? No, yo me sentía aplastada. Yo me sentía... Creo que ha sido de mis etapas más complicadas. Bueno, siempre digo eso. Hace 5 minutos. Pero sí fue una etapa bien fuerte, o sea, me sentía muy expuesta. Creo que mi energía estaba muy mal, porque me sentía insegura, pero insegura. Mucho tiempo después, supe que en esa etapa estaba con un bloqueo creativo muy severo. Justo. Los bloqueos creativos se sienten como depresión, se sienten como que te vas a morir. Para un creativo, estar bloqueado y no tener ideas y no tener seguridad en tus propuestas y no saber que lo que estás haciendo va a gustar o no va a gustar, estará bien, O sea, yo perdí todo eso en esa época y me sentía, o sea, muerta. De verdad, como que me quería morir. Así me sentía real. O sea, muy mal. Tú me decías, es que Mitch, ¿cómo te puedes sentir así? Y yo decía, es que neta, o sea, quiero echarle 1000 ganas. Quiero echarle ganas, pero ¿cómo se quita esta sensación? Y era justamente porque estaba súper expuesta ante toda la empresa. Y todo el mundo se adaptó a seguir los procesos mucho mejor que yo. Creo que yo fui a la que más le costó, o de las que más le costó. Y yo decía, yo quiero renunciar. O sea, ahora ella era de que yo quiero dime renunciar. Si yo soy. Porque sí, yo le hubieras dicho que si estorbabas. No, yo no iba a soltar la toalla.
Pero sí fue bien complicado. Sí, te fragmentamos muy cañón. Me tronaron, así, me tronaron, literal. Pensando en que eso pudiera ser un reto, ¿qué otros retos encontraste al entrar a MP? La fragmentación fue buena, fue deliberadora después. El cambio. Ya después, cuando continuamos en la implementación y que, reitero, entra Rosina, gran amiga, por cierto. Ay, sí, gracias, Ros, también hiciste muchísimo. Fue de gran ayuda, pero también ella respiraba este tema de que el cambio pues no era inmediato, porque voy a poner un paréntesis. Luego pensamos que entra un consultor y inmediatamente deben de reflejarse los cambios, y la verdad es que no. O sea, si yo pudiera establecer en estadística un promedio de cuándo las empresas empiezan a tener cambios representativos, pues a veces son años. Años. Eso no nos dijeron al principio. Yo sí pensaba que iban a hacer cambios rápidos. Sí empezamos con la implementación muy rápido, porque de hecho de las cosas más fuertes fue la inclusión de Rosina, que fue en septiembre de ese mismo año. Sí. O sea, sí, y ahí empezamos, porque incluso me acuerdo que ustedes me dijeron, oye, ¿y por qué no mejor te vienes tú con nosotros, no? Sí. Pero como yo combinaba mi negocio, pues no me era posible, entonces... Tu restaurante, Mi ¿verdad? restaurante, Sí. Sí. Entonces Tenías un viene restaurante. Rosina y era, porque también era coacharla, perdón, a ella, porque decía, pues sí, muy padre los 265 pasos del macroproceso, pero pues resulta que aquí no siguen a veces ni el 3, ¿no? Y ella desesperaba completamente porque pues otra vez era meter un nuevo personaje ya fragmentada Mitch. Pepe también fue un brazo de no. Él realmente nos ayudó a empoderar realmente la consultoría dentro de la empresa, porque pues la gente de alguna manera decía, va a pasar, va a ser de un ratito, Michelle va a seguir siendo la misma, va a volver a regresar, pero pues no, empezamos a meter temas de política como pues ya los permisos ya eran contigo, ¿no? Sí. O sea, porque luego Yo llegaban empecé a contigo. tener Sí a todo. muchísimo poder. Sí a todo. ¿No? Empecé a perder. Hasta los planners sí a todo. Todo era sí a todo, ¿no? Porque ya lo comentaste en el episodio. O sea, te costaba mucho trabajo el no. Entonces era sí a todo. Sí. Y ese fue un gran reto. Sí. Digo, perdón por ser tan extensiva, pero sí fue un gran Otro reto. sí. Fíjate, porque es muy importante hablar de esto porque en el momento en que se empiezan a hacer tantos cambios, no hay en el presupuesto, no hay en la proyección que estos cambios hacia dónde pueden impactar, ¿sabes? Por ejemplo, y particularmente uno es cuando empiezas a poner orden en la empresa, o más bien, cuando nosotros empezamos a poner orden gracias a ustedes, inmediatamente tuvimos un impacto en, digamos, en una filtración de clientes. Híjole, a mí eso me daba pánico. Ay, O sea, ¿se acuerdan de esa vez? pánico, y yo desde el principio lo veía venir y decía, yo no sé si esto está mal. Ay, Ese fue una sesión de Fue 3 terrible. días encerrados, ¿se acuerdan? Sí. Qué terrible fue. Yo me arrepentía. No. qué duro. Te digo, porque precisamente eso no se ve venir, ¿sabes? O bueno, o sea, tú sí lo sabías, evidentemente, porque tú inmediatamente calculas impactos, nosotros no. No. Es que nosotros de alguna manera veíamos un poco enajenada la situación, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo en sus empresas, que su empresa en este caso, y hablando nomás de la unidad de negocio, porque son varias unidades de negocio, pero la unidad de negocio de eventos, que es un servicio, pues sí, hay 2 fragmentos. Uno que es el administrativo, en el que uno llega y pues están las bases, están los conocimientos, está todo, pero está la otra parte que es completamente movible, ¿no? Quizás
hubo un punto en el que nosotros también tuvimos que volver a ajustar, pues hacer un poquito más flojo el proceso porque pues era muy difícil que las cosas funcionaran exactamente iguales porque nada era igual y me imagino que sigue siendo no igual todos los días un evento, o sea, todo es movible, pero lo que sí aspirábamos era que al menos las actividades que pertenecían a los procesos principales permanecieran, porque, pues bueno, otra vez, contexto, o sea, había muchas malas praxis donde, pues, las cosas no formulaban para ustedes a su favor, ¿no? Llegaba el cliente, decía, yo ya coticé en 200. Sí. Ajústate, Ay, ¿no? ahí hay un punto de fricción con el cliente porque estamos hablando de que una empresa de flores que se mueve en un mundo con clientes que están en el medio de los eventos, pues generalmente las empresas que están en el mundo de los eventos, creo que son pocas las que tienen estructura. Completamente. Si estuviéramos hablando, no sé, de que somos una empresa de jamones que va a salir al mercado, O de computadoras, o de ¿no? computadoras o algo así, algo más. pues casi todas las empresas tienen estructura, pero en el mundo de los eventos creo que son pocas las que tienen estructura, entonces nos estábamos enfrentando a, haz de cuenta que, pues llegar con ellos, justo, yo creo que cuando llegábamos con ellos a decirles, fíjate que ahora trabajamos distinto, ahora el proceso es así. Otro gran reto. Yo creo que decían, qué hueva. Sí, O sea, parecíamos el PRI de los 70s, ¿no? Traemos el progreso y la innovación. Sí. Pero, o sea, bueno, aquí ya voy a defender un poco el por qué éramos tan incisivos en algunos procesos. Sí, definitivamente hay cambios y demás, pero pues también presupuestar correctamente era algo que a ustedes no les estaba favoreciendo. nos surgía. O sea, pues presupuestaban muy por debajo y luego venía esta onda de que mandaban la foto y ya la apreciación era que pues que el mismo planner quería más flor y ponle más flor y entonces ya ahí venían todos los déficits en los presupuestos por poner más, porque no nomás era poner flor, era mover camiones, era mover gente, era mover horas, o sea, y era la cultura de no saber decir no. Entonces, Y de no valorar también lo que hacíamos. exacto. Bueno, Entonces, un creo que proceso yo te lleva principalmente. a una política de cómo trabajar, cómo es un inicio de proyecto y hasta en un cierre. Ya si en medio de eso existen muchas variantes, de acuerdo, pero el inicio y el cierre, creo y me sostengo en que sí o sí debe de existir un proceso a cuidar. Sí, no, y tenían toda la razón. Simplemente a veces, voy a poner otro ejemplo de los que me gustan, es como cuando dices, no, mi relación está fatal, ya, lo voy a terminar. Y entonces vas súper seguro y le dices a la chingada, gracias, bye. Y luego te vas a la cama y dices, Dios mío, ¿qué hice? No, mejor mañana le marco y le digo, no, o sea, acá teníamos que estar con las decisiones bien firmes. Yo al día siguiente, a ver, cuando a cada cliente que le decíamos, así es el proceso, a ver, yo les veía la cara y decía, nos van a mandar a la fregada. Y ustedes me decían, pues que nos manden. Y yo decía, no. O sea, yo quería agarrar el teléfono y por otro lado decirle al cliente, oye, a ver, si quieres por acá tú y yo negociamos. Era No te- mentirita. O sea, eso quería hacer yo. Pero ya no había forma de hacerlo porque todo mundo se iba a dar cuenta de que lo estaba haciendo. Entonces ya no podía no cumplir los acuerdos con los que yo también había estado de acuerdo. Se vuelve muy interesante este ejercicio porque en un mundo tan poco profesionalizado, en un mundo carente de procesos y aventurarte a ser pionero en ese sentido, me atrevo a decirlo, con softwares, con procesos, etcétera, es muy difícil que un cliente
pueda ver con tanta empatía o con tanta simpatía lo que estás haciendo. Sin embargo, para el interior de nuestra empresa era necesario que esto empezara a suceder, tal vez como un ejercicio propedéutico o inicial, y después de afianzado, también tener la sensibilidad de que no todo allá, o sea, lo que decíamos hace rato, no son computadoras, o sea, seguimos estando en un rubro donde hay creatividad de por medio. Entonces, también después nos vimos con ese reto nosotros al interior de que una vez cimentado este proceso, ya masticado, asimilado, también tenemos que empezar a tener flexibilidad, ¿sabes? O sea, eso se volvió un ejercicio de lo más interesante, tratar de hacer esa combinación de los dos mundos entre que establezco cuáles son mis límites, establezco cuáles son mis márgenes en los que no me puedo salir para ser solvente, para ser rentable, pero también al mismo tiempo como tener, ¿sabes cómo? Como ser una marca de hoteles de lujo. Es decir, o sea, tú llegas como hospitalidad, exactamente, tener hospitalidad, porque tú llegas y tú no haces lo que tú quieres, o sea, haces las reglas que ellos te dan y sin embargo te quedas con la sensación de que que te digan, señorita Arlet, bienvenida, buenas noches. Claro. ¿No? Son 300,000 pesos y los pagas, ¿no? O sea, es decir, lo que sea. Sí. Y esa combinación fue el paso que tuvimos que dar extra. Pero muy extra. Muy extra. ¿Tú crees que las empresas tardan mucho o más bien, la pregunta sería, ¿cómo podrías darte cuenta de que una empresa ya se encuentra en la necesidad de tener procesos? ¿Debería de ser desde el principio? ¿Llegamos muy tarde nosotros? ¿Cómo fue? Ajá. Ay, creo que en la historia humana todos iniciamos sin saber, ¿no? O sea, hay negocios que se conciben con una planeación antes de salir al público. En su caso, pues bueno, todo fue diferente. Pero hablando de manera general, yo 100% recomiendo que haya una planeación previa para iniciar un negocio, un planteamiento de negocio en donde se delimitan todos los pros, todos los contras, los riesgos, los objetivos, el cronograma de trabajo, las áreas, el organigrama, los procesos que se van a cumplir. O sea, el deber ser ese es el wish list para todos, ¿no? Pero ya en una realidad en la que ya estás y que ya tienes los dedos en la puerta, pues los procesos, reitero, te llevan a muchísimas cosas. Sí, claro. Te llevan al éxito, o sea, te llevan a que hoy por hoy puedas estar disfrutando de estos momentos, porque Haciendo tenerlos exacto. tenerlos no te distraen. Esa es la realidad. Y te haces irte a la cama, dormir tranquilo. Porque hay muchas empresas, CEOs, que se van a la cama y no duermen. Tienen grandes empresas, pero no duermen. ¿Y ustedes por qué creen? A lo mejor no por falta de procesos, porque a lo mejor sus problemas son mayores. Otra vez, los procesos te ayudan a resolver problemas. Ustedes resolvían, mas no planeaban, reitero. Entonces, sí, los procesos son desde cero y siempre que la pregunta exista, ¿necesitaría procesos? Es porque los necesitas, básicamente. Ok. Cuando nosotros empezamos con esto de, pues, esta reestructura y estos cambios, no me acuerdo realmente cuántos años ya llevábamos con la empresa, pero si volvieras así el tiempo atrás, ¿qué consejo podrías habernos dado? ¿O qué harías diferente? Amigos, vámonos. No se crean. No se crean. ¿Cómo crees? No, claro que no. No, estoy bromeando. Voy a sonar bien trillada cuando dicen, no cambiará nada porque no estaría viviendo
lo que estás viviendo hoy. Esto, ¿no? Y la verdad es que no cambiaría nada. No cambiaría nada, las cosas se dieron de esa manera. Quizás hubiera cambiado el hecho de estar más tiempo con ustedes, ¿no? Acompañarlos más. Sé que a lo mejor una consultoría no es muy sano durar tanto tiempo, pero creo que ese cortón que tuvimos, yo en este nuevo proyecto en el que me embarcaba, siento que fue como muy, muy brutal. Por lo menos yo sí sentí un dejo muy grande y a lo mejor eso lo cambiaría, no sé cómo, pero... No llores, pero Ale. lo cambiaría. Creo que eso sería quizás lo que más añoro. Y una recomendación, si nos pudiéramos regresar, como Pepe. Pausas. Fuimos muy acelerados, ¿no? Traíamos este ritmo y creo que no les dimos oportunidad de respirar. Es parte de nuestro modus vivendi. Del ADN, Sí. está en el ADN. Pero creo que haber también sido un poquito más empáticos en no llevar esta rueda tan rápido y haber decidido hacer unas pequeñas pausas hubiera sido idóneo. Tengo otra pregunta. Justo al final. En una empresa tan dividida y tan polarizada, donde se ve fuertemente el lado creativo y fuertemente el lado organizado y administrativo de Pepe, donde las dos partes son tan dominantes, ¿cómo fue la experiencia de hacer un organigrama? ¿En qué momento? Yo no recuerdo, y te lo pregunto por eso, ¿en qué momento logramos hacer acuerdos para que todo empezara a funcionar? Porque fueron muchos años en los que no nos pudimos poner de acuerdo. Y el organigrama hizo que llegáramos a grandes acuerdos. Sí, gracias. Es que me estaba acordando del organigrama que les pedimos que nos dibujaran. Okay. Horizontal, totalmente, ¿no? O sea, todos respondían a Michi, a Pepe. Lo padre Yo no entendía ni que era un organigrama. Sí, dibuja aquí, sí, de acuerdo, sí. Con el organigrama, bueno, más bien con el proyecto, en su caso, porque no todas las empresas en ese periodo de las consultorías nos lo permitían, en su caso nos dieron como libertad de disponer de todos sus recursos ya previsto el diagnóstico que resultaba para mover las fichas. Mis consultorías fueron totalmente en el sector de la organización de eventos, entonces cada vez que iba avanzando, pues obviamente uno se sumergía en un mundo inmenso y eso creo que atribuyó, no digo que fue fácil porque fue muy complicado, pero atribuyó una visión en el que pudiéramos mover las fichas en función a esta experiencia de su cliente, pero también a cómo en ese momento llevaban su proceso. O sea, un organigrama debe estar en función de un proceso, de un macro, de una experiencia del cliente para entonces, a través de ello, pudimos generar estas personas, estos puestos de trabajo, estos descriptivos de... Entonces, gracias a su gran disposición, porque yo sé que a ti no te gustaba explicar un proceso, o cómo hacías tú las cosas, pero gracias a la disposición que tuvieron los dos, como todos sus colaboradores, con todo y las horas que nos llevó diagnosticar, nos permitió generar, pues, 265 actividades clave que entonces se reprodujeron en un organigrama funcional para ustedes. Sé que además pintamos un organigrama fase 1, ¿se acuerdan? Y luego tiempo era una fase 2, luego un tiempo era una fase 3, en donde se iban integrando gente. Pero hoy por hoy, ustedes me lo dirán, el organigrama seguramente cambió, porque siempre hay ajustes y está bien. Los problemas siempre traen reestructura, los problemas ayudan,
cuando existe esta visión de tomarlos como una oportunidad para aplicarlos, ¿no? Entonces, Sí, sí, el pero te da organigrama mucho norte. sí fue un show, pero facilitó el hecho de que nos dieran esa oportunidad de nosotros moverlo en función a. Sí, creo que para mí lo más interesante del organigrama justamente fue que se vio muy claro qué área lideraba Pepe, cuáles eran sus responsabilidades, qué área lideraba yo, cuáles eran mis responsabilidades, y entonces pudimos empezar a separarnos. O sea, porque para todo era como un consenso. O sea, haz de cuenta, todo teníamos que consultárnoslo. Y entonces el separar las áreas y el dejar que cada quien pudiera como trabajar más libremente con su equipo, digamos, nos empezó a dar como aire, ¿no? O sea, fue como un respiro, no solo para nosotros como pareja, sino como para la gente, porque empezaron a visualizar entonces con quién tenían que dirigirse para cada cosa. Aunque en un inicio todo era con Pepe, porque Michelle pues no sabía poner límites. ¿Te acuerdas que proponíamos una subdirectora creativa? Ajá. Y pasaron. Sí. Pasó varias gente por ahí. Sí. Quiero que les platiques rapidísimo cómo era... Una anécdota, cuéntanos una anécdota. Que llegaste y la rapada o lo que tú quieras. Cuéntale. Oye, la rapada fue en tu casa, ¿no? Fue aquí. No vivíamos aquí. Okay. Pero las fotos que teníamos cuando iniciamos el proceso. Cuando me rapé fue en la pandemia. Fue en pleno Justo cuando empezamos a vivir este proceso de reestructura, yo me acuerdo que dije, necesito creer que tengo que ser más firme y que tengo que poner límites y que tengo que empoderarme. Porque tú me decías mucho así como, Mitch, tienes que creértela y tienes que aprender a decir que no. Y yo decía, es que todo mundo me ve como la güerita linda, noble, mensa. O sea, ya estoy harta. ¿Cómo le hago para que me crean? Pues primero me tenía que creer yo. Entonces dije, a la fregada, me voy a rapar. Para cuando me vea en el espejo, decir, acuérdate que estás cambiando. Por favor. Acuérdate que estás cambiando. Y fue inmediato el resultado. Impresionante. Y duraste buen rato así, ¿no? Sí. Como 2 años, ¿no? Sí, de hecho ya me quiero volver a rapar. No, pero me gustó la rapada, ¿eh? Me gustó. Por los efectos, ¿no? Por todo lo que trajo, Sí. la seguridad, el creértela, Sí, estuvo... el representar un cambio. Fue un buen etcétera. ejercicio. Sí. Hay anécdotas también buenas. No todo era parte técnica ni procesos. Cuéntanos ¿no? una, cuéntanos ¿Cuántas una. veces hemos dicho procesos en este podcast? Como unas 200. Miles, que es la base del episodio. Bueno, ¿Qué? hubo, o sea, fue némesis, fue catarsis, hubo soldados caídos. Hubo soldados caídos. ¿Quién? La salida de Ricky. Ricky Echeveste, saludos, amigo. Me acuerdo que fue un efecto colateral de... Sí, no recuerdo sí, cuánto sí, tiempo, claro. pero sí fue muy cercano al inicio del proyecto. Y recuerdo que me hablaste y me dijiste, Ricky se fue. Platícales quién era Y yo- Ricky para que entiendan un poco. Ricky era de los productores con Mano más derecha. experiencia, mano derecha. Confidente, mano derecha Conocía mío. el ADN de MP profundamente, tenía varios años, conocía varios planners, se identificaba perfecto con Mitch, Súper creativo. súper creativo, Crack. muy delicado en su Con gusto, mucha visión, muy creativo. y se va. Hagan de close up. Se va. Se va. Nunca tuvimos certeza si fue a razón de ¿De que se rapó? de la consultoría o no recuerdo si fue antes o después la rapada, pero El caso sí, es que se sí fue. fue muy sufrible. ¿Sí o no? Bueno, creo que fue más para ti que para Pepe. O No, fue No, un gran duelo. digo, la verdad es que yo lo quiero mucho, lo admiro mucho, pero digo, tampoco voy a mentir.
yo lo vi como una posibilidad de que él creciera y para mí estaba bien. Pero para Mitch no, para Mitch interpretó como que el mundo había... Se me cayó todo. O sea, para mí fue como un divorcio. Yo lloraba y no sabía cómo iba a resolver ese tema. ¿Por qué? Porque me agarró en una racha muy insegura, muy deprimida, aplastada. Y él, para mí, era un bastón. O sea, para mí Ricky era como que, o sea, yo puedo recargarme en ti y yo sé que tú me vas a ayudar a que todo salga. Y cuando se fue así como que madres. Y entonces ahora, ¿qué va a pasar? Si yo ya no sé hacer lo mismo que Ricky. O sea, literal, ¿no? Fue fuerte. Sobresaltamos esa situación. Muy fuerte. Y fue muy aleccionadora, creo. Y me consolaste muy bien. Sí. Y cobraste fuerza, a final de cuentas, o sea, el mundo se cayó, se destrozó y ahora soy el ave fénix, ¿sabes? Sí. Pero necesito ser el ave fénix pelona, ¿no? Sí. Cabe resaltar que yo soy una persona altamente sensible. ¡Qué bueno! Cállate. Porque es parte de la Yo quiero extraer la creatividad. broma y no me dejan. Mira, Un águila calva. Salud. o sea, Salud por tengo eso. que aguantar estos bullying en mi vida. Salud. Qué horror. Tengo un aguante impresionante, la neta. Eso es lo que nadie sabe. Y también soy muy dramática. O sea, soy sumamente pasional. Entonces, todo lo llevo a unos extremos porque así los vivo, así lo siento. O sea, felicidad a tope, tristeza, se va a acabar el mundo, me va a dar algo. Entonces, para mí una renuncia antes, ahora ya lo veo desde otra visión. Gracias a Dios lo he trabajado en terapia durante varios años, a partir de lo de Ricky. Pero para mí eran unos duelos, o sea, cabrones. Sí, estuvo bien. Muy Eran unos duelos como de alguien se murió. O sea, literal. Sí, de hecho sí, ¿eh? Sí, así era. Y Pepe No, me pues decía... a mí me tocaban todos los dramas, No, o sea... no sabíamos si había que poner un moño negro en la oficina. Voy a hacer una confesión rápido. Para mí algo muy cabrón que tenemos es que Pepe no me consuela tanto como yo quisiera. Porque Pepe es muy frío ante ese tipo de situaciones. O sea, no caes en mis dramas. No soy frío, pero no te sigo el drama. Es no distinto. me sigue el drama. O sea, no es una persona con la que yo puedo llegar a llorar muy a gusto porque no me va a seguir el drama. O sea, tú tiendes a ser muy racional. Entonces, tus respuestas ante mis llantos son: no va a pasar nada, no es para tanto, todo tiene solución, o cosas así. Cuando somos muy dramáticos, ¿tú qué quisieras? a veces nos gusta encontrar en la vida a alguien que diga: sí, güey, está cabrón, te entiendo. O que llora contigo, como de novela. O sea, a mí me gusta eso a veces en la vida. Ay, ¿sabes qué? Puedo contratar a unas personas a que hagan eso. Oye, Las tengo en la unas vida. Las tengo en la vida. Unas Sí, lloronas. las lloronas de los Mira, tengo- funerales. Gracias a Dios, tengo amigas con las que a veces pues puedo sacar este drama y Unos pueden tequilas. vivirlo conmigo. Con Merche, ¿no? Con Merche, por ejemplo, con la señora directora. Gran producto. Agradezco, por otro lado agradezco que sea así, porque si no, yo no sé cómo sería y cómo viviría, ¿no? No, y la verdad es que esa personalidad ayuda mucho, la Sí, de Pepe, porque sí. al final, o sea, es el equilibrio que han podido sostener dentro de la empresa, porque sí o sí, Pepe, pues, no es que sea frío, es más bien No soy objetivo. frío. Eres objetivo Sumamente. con la situación. Inmaduro. Y pues sabemos que desafortunadamente, otra vez close up, nadie somos indispensables. Nadie. O sea, Sí. somos 100% sustituibles. Si hay un hecho, o sea, es difícil que ese otro alguien haga las cosas como tú las haces. Eso es un hecho. Pero la verdad es que sí somos prescindibles. Sí. Y Pepe siempre fue muy objetivo con esa y muchas otras situaciones que sucedieron.
¿no? Sí, sí. Y- Pepe es muy maduro y yo, la neta, he tenido que madurar a chingadazos. O sea, así es la realidad. Creo que yo quisiera cerrar con qué nos quedamos de esto. Quisiera, Arlet, que les digas a todos los que nos escuchan un consejo de por qué es importante atreverse a tener procesos y estructura. Y digo atreverse porque creo que sí es de valientes, la verdad. Digo, ya dijiste varias cosas, pero... Yo creo que debemos de dejar de normalizar que sucedan cosas y no hagamos cambios sobre ellas. Porque luego pasan cosas que, ok, lo voy a dejar pasar y continúo, voy a pasar y continúo. Hay que dejar de normalizar el miedo por tener un proceso. O sea, no es malo, no es algo que vaya a llevar a que dejes de ser lo que eres, todo lo contrario, hablando sobre todo en una empresa, y creo que llevamos procesos todo el tiempo, o sea, en nuestra misma vida lo llevamos. Para las empresas, atreverse, otra vez, empresas de servicios, que no quiero generalizar, no quiero que al rato colegas consultores me linchen, Claro, sí. y voy a poner otro clic, sobre todo en la organización de eventos. Y paréntesis, me parece curioso que los planners se pusieran todos contracturados porque llegáramos con un proceso, y por otro lado, ellos en su interior era de, oye, ¿cuándo tenemos una cita para poder hacer algo como un proceso, una estructura? Lo necesito. O sea, es una necesidad real porque en su industria o sea, llevan al máximo a sus colaboradores, llevan al máximo a ustedes mismos, y reitero, un proceso te lleva a muchísimas cosas, como justamente tener una vida pues plácida, poder darles planes de carrera a tus colaboradores, darles una mejor vida, poder dedicarte a tu familia. Hay que quitarle el miedo a implementarlos. No necesariamente tiene que ser a través de un consultor, ¿no? También puede ser a través de áreas internas que justamente se dediquen a fomentar este tipo de resoluciones dentro de las empresas, ¿no? Nosotros no llegamos a descubrir un hilo negro, esa es la realidad, porque realmente ustedes ya lo conocen. Lo que nosotros les ayudamos es a buscar el cómo sí, porque luego eso es lo que nos cuesta trabajo, ¿no? Ya sé que adolezco de esta situación, pero no tengo idea de cómo resolverlo o cómo comenzar a solucionarlo. Entonces, nosotros en nuestro ejercicio, por lo menos en mi experiencia como consultor, justamente fue llegar a ayudarles a buscar el cómo sí hacerlo, implementar las cosas, acompañarlos, y bueno, hoy con orgullo podría decir que algunos de mis clientes, entre ellos ustedes, pues están empezando a cosechar las cosas que en su momento desarrollamos. Entonces, no le tengan miedo a implementarlo. Hay muchas soluciones. Acérquense con quien más confianza le tengan, pero háganlo. Atrévanse a hacerlo. Al principio no es sencillo, pero una vez que está corriendo todo, ustedes van a sentir una paz y una tranquilidad inmensa, porque toda la gente va a saber hacer lo que le toca hacer. Totalmente. Yo creo que nosotros como personas que lo vivimos, me gustaría dar como este consejo a la gente que quiere hacerlo. No sé si quieres empezar tú. No, pues somos un testimonio en este sentido, ¿no? De que a final de cuentas hay una luz en el camino, las cosas no son sencillas, evidentemente, los procesos, los cambios cuestan sangre, son muy difíciles porque a final de cuentas es arrancarte de la zona de confort
que es tu modus operandi del día a día, y atreverte a hacer cosas distintas, pues para nadie es cómodo, ¿no? Mucho menos en una organización que no tiene ni siquiera indicios de que es el orden o de que es la profesionalización. Entonces, la verdad es que somos testimonio de la voluntad nada más, ¿no? O sea, la gente ojalá se atreva a hacer implementaciones, porque en donde va directamente el beneficio es en que todos los que conforman esa organización ven redituar una mejor calidad de vida. Claro. Digo, que eso fue lo que nosotros propusimos como lema inicial. Y bueno, nos ha costado muchísimo tiempo, ¿no? O sea, hay veces que todavía en algunas áreas de la empresa no terminan por... Sí, nos falta. Y hay que poner el dedo ahí en la llaga para que pues precisamente todo se encarrile y que a final de cuentas, como repito, la calidad de vida sea la máxima a seguir, ¿no? Yo tengo una pregunta para ustedes. Ándale. A ver, Nos van a entrevistar otra vez, venga. Y bueno, ¿Para quién? La señorita productora me lo permite. Sí. ¿Creen que se llegó a la meta? Yo creo que sí. Yo creo que hubo muchas metas. Creo que siempre, y eso siempre lo voy a decir, creo que siempre hay oportunidad de seguir mejorando y seguir trabajando. Yo creo que es como la terapia y como todo en la vida. Sin embargo, sí quiero decir que fue un parteaguas muy grande de la historia. Creo que para mí el reto más importante, que hoy me siento pues como agradecida de haber pasado por ahí y de haberme atrevido a pasar por ahí, que no fue como algo que elegí, pero tuve que pasar, fue a poderme ver vulnerable con todo el equipo. O sea, eso fue algo que para mí fue maravilloso, porque también empezó a haber una dinámica distinta donde la gente, voy a poner otro ejemplo de los que me gustan, pero es como cuando tus hijos te ven llorar, es como cuando tus hijos te ven triste y te ven llorar y puedes decirles, mamá no está bien, ¿sabes? O sea, mamá está triste, o sea, no estoy ahorita en mi mejor momento. Para mí así fue. Está bien difícil, no se siente pues tan bonito, la verdad, pero ya que lo atraviesas, se empiezan a abrir muchísimas cosas. Claro. Y creo que todo lo que se rompió en ese sentido hizo que las cosas empezaran a fluir y que las cosas se empezaran a acomodar. Creo que las metas se cumplieron totalmente. Para mí sí, definitivamente sí, absolutamente sí. Te voy a decir por qué. Inicialmente, como eres de estructurada, tú llegaste con un plan y dijiste, a mí no me gusta que las cosas se vuelvan codependientes. Lo importante es que se implemente un proceso y que de alguna forma tenga un acompañamiento con ustedes, pero después ustedes tienen que hacerse cargo de eso. Si no, pues entonces hay esa, como decía, esa codependencia que no es sano. Para mí se cumplió porque llegó el momento en donde tú dijiste, güeyes, rásquense ustedes con sus uñitas. Y también, pues te digo, hubo muchísima claridad en qué se debía aterrizar. Se aterrizó el proceso, se entregó todos los entregables, toda la gente con sus descripciones de puesto, y pues o sea, no había más que decir sayonara y mucha suerte. Duele. Ahora, o sea, más allá de eso, pues es responsabilidad propia, ¿sabes? Y lo que pudiera ser un fracaso,
que no lo considero así en todo sentido, pues hubiera sido nuestro, no de parte de ustedes. Ustedes tuvieron toda la claridad de declarar lo que había que entregar, todo lo que era esperable llegó, y entonces en ese sentido nosotros estamos muy, muy, muy contentos. Sí. Estamos muy felices. Porque creo que realmente tienes Y toda la estamos razón. felices de nuestro regalo. Ay, yo pensé que ya me estabas cortando la plática. No, Ve nomás la lo que hoy belleza. tenemos de frutos es lo que dijiste al principio. Paz, confianza en nuestro equipo, que ya saben perfectamente cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus tareas, lo están haciendo increíble. Gracias, Team MP, por sumarse, por creer, por ser pacientes, por resistir, por aguantarnos en nuestras crisis. O sea, no tengo palabras para agradecerles a todos los que creyeron, porque creo que en muchas ocasiones creyeron más que yo. No quiero decir más que Pepe, porque creo que Pepe siempre creyó muchísimo, pero sí mucho más que yo. Y pues eso no tiene precio alguno. Soy muy bendecida de tener este moral support en todo el equipo. Moral support. Y en ti también. Y en ti también. Porque no crean, de repente le sigo hablando a Arlet a preguntarle una que otra cosita. Y pues gracias, porque ahí es donde se ve cómo el equipo hace la unión y la fuerza, realmente. Y Muy de cómo nadie es indispensable, ni uno mismo. Que eso fue lo que vimos. Que nosotros no tenemos que ser indispensables. Hoy lo vemos, lo vivimos y estamos sumamente agradecidos de eso. Bueno, nos despedimos. Recuerden, síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, en TikTok e Instagram como Fuck Normal, I Want Magic Podcast. Y también estamos en YouTube como FCK Normal, I Want Magic. Y en nuestras cuentas personales como MicheyePB, @PepeSaldana1, @MicheyePurroy. Y Arlet, pásanos por favor tus redes de tu negocio y tuyas. Bueno, yo estoy como Arlet de Montserrat, tal cual, y también nos pueden seguir en FML Agencia y en todos los ecosistemas digitales, página web y también TikTok. Búsquenla, es una fregona. Así se cierra este episodio con nuestra querida Arlet. Gracias por escucharnos. Si creen que a alguien le puede servir este capítulo, por favor, ayúdenos a compartirlo. Estoy segura que a más de muchas personas les va a poder interesar escuchar todo esto. Así que compártanlo y hagan Comenten. felices a esas personas creativas que necesitan estructura en sus vidas. Muchísimas gracias, Arlet. Los amo. Querida, chula. Gracias. 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 Bravo.